Hace 350 millones de años, la Tierra era la encarnación de una pesadilla. En los pantanos, la espesura y el aire denso y pesado de las selvas prehistóricas, insectos gigantes se arrastraban por el suelo y se elevaban por el aire. Tan enormes que su tamaño eclipsaba con creces a sus homólogos modernos. Tan peligrosos que fácilmente podrían haberte convertido en su presa. Pero un día, su reinado terminó repentinamente. Algunos se vieron obligados a encogerse, mientras que otros desaparecieron de la faz de la Tierra para siempre. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué o incluso quién? ¿Quién fue el responsable de su desaparición? Durante mucho tiempo, científicos de todo el mundo buscaron la respuesta. Entonces, investigadores de la Universidad de California realizaron uno de los estudios paleontológicos más grandes de la historia. Analizaron más de 10.000 fósiles que abarcan cientos de millones de años de evolución. Los resultados lo cambiaron todo. Resultó que el cambio climático no fue la única razón de la desaparición de los insectos gigantes. Había otra causa. Algo comenzó a perseguirlos. Música. Período Carbonífero. Una vasta espesura de selva prehistórica, terreno pantanoso, imponentes helechos y gigantescas colas de caballo. Aquí, en esta verde naturaleza salvaje, los insectos ancestrales dominaban. Eran tan enormes que apenas cabrían en el mundo moderno. Este fue el período carbonífero, una era en la que la evolución dio a los insectos la oportunidad de dominar el planeta. ¿Pero cómo? Imaginen un mundo donde los árboles no se desintegraran, sino que simplemente murieran y cayeran en los pantanos, permaneciendo allí durante millones de años. Las plantas ancestrales el mundo carbonífero absorbía activamente dióxido de carbono y liberaba oxígeno a la atmósfera, alterando lentamente la composición del aire. Pero al finalizar el ciclo de vida de estas plantas, el proceso era muy diferente al actual. No había descomposición. Las bacterias aún no habían desarrollado la capacidad de descomponer la madera. Por lo tanto, los árboles muertos no desaparecieron. Se hundieron en los humedales, capa tras capa, acumulándose como materia orgánica densa y sin descomponer. Fue a partir de estos depósitos que finalmente se formó el carbón. Se formó. Y el dióxido de carbono, una vez absorbido por las plantas, quedó atrapado bajo tierra. Como resultado de estos procesos, el nivel de oxígeno en el aire alcanzó un récord del 35% en comparación con el 21% que respiramos hoy. Una tormenta eléctrica en esa época podía provocar incendios forestales a una escala inimaginable. Un rayo y un bosque saturado de oxígeno se convertía en un infierno abrasador. Incluso la madera húmeda podía incendiarse con la más mínima chispa. Al mismo tiempo, esta sobredosis de oxígeno permitió que los insectos crecieran a un ritmo inimaginable. Tamaños. Imagínate esto. Estás conduciendo tu coche. De repente, ¡zas! Algo golpea el parabrisas. Solo una libélula. Tu limpiaparabrisas la barre. Pero si fuera una libélula del carbonífero, las consecuencias serían mucho más graves. Las libélulas de esa época eran 10 veces más grandes que sus parientes modernos. Con envergaduras de hasta 70 centímetros, se encontraban entre los insectos voladores más grandes de todos los tiempos, comparables en tamaño a un halcón. Pero ¿cómo podían los insectos crecer tanto? Todo se reduce a su sistema respiratorio. En lugar de pulmones, los insectos tienen una red de tráqueas, pequeños tubos que transportan oxígeno directamente a sus tejidos. En la atmósfera actual, esto limita su tamaño. Cuanto más grande es el insecto, más difícil es transportar oxígeno eficientemente. Pero en un ambiente con alto contenido de oxígeno, la respiración se volvió más efectiva, eliminando las barreras fisiológicas para el crecimiento. Y así, la naturaleza dio origen a la evolución de los gigantes. Hoy en día, podrías encontrarte con un 100 pies gigante de hasta 30 centímetros de largo. Su simple apariencia podría hacer que tu piel se arrastraban, pero en el carbonífero, los 1000 pies podían inspirar verdadero terror. Los más grandes alcanzaban hasta 2,5 metros y pesaban alrededor de 50 kilos. Y su dieta incluía más que solo plantas.
Eran depredadores activos, cazando cualquier cosa a su paso. Si te hubieras encontrado en su mundo, probablemente también habrías atraído su atención. Durante un inmenso lapso de tiempo, estos insectos gigantes dominaron el planeta, tanto en el cielo como en la tierra. Pero con el tiempo, todo cambió. Estos gigantes desaparecieron, dejando atrás a los diminutos insectos inofensivos que conocemos hoy. ¿Pero por qué? ¿Qué o quién causó su extinción? Música, disminución en los niveles de oxígeno. Hace 305 millones de años, el período carbonífero estaba llegando a su fin. En las densas y húmedas selvas del mundo antiguo, entre gigantescas colas de caballo y helechos, aún se arrastra a Rock Plura. Ese mismo 1000 pies del tamaño de un coche. Enormes libélulas revoloteaban perezosamente sobre las copas de los árboles. Pero tanto a ellas como a sus monstruosos primos, los escorpiones, 10 veces más grandes que sus homólogos actuales, solo les quedaban unos pocos millones de años. Pronto, la mayoría desaparecería. Hoy en día, los científicos afirman con seguridad que la extinción de estas criaturas gigantes no fue causada por un evento catastrófico como el impacto de un asteroide que extinguió a los dinosaurios. La verdad era mucho más simple y, al mismo tiempo, más insidiosa. El mundo de los insectos prácticamente comenzó a asfixiarse. En los últimos millones de años del Carbonífero, el planeta comenzó a cambiar rápidamente. El gran reino verde de los bosques húmedos no podía durar para siempre. Los pantanos gigantes se secaron y los bosques se desintegraron. Se separaron en parches aislados. Este proceso más tarde se denominaría el colapso de la selva tropical del Carbonífero. Fue durante este periodo que actores invisibles entraron en escena. Nuevos tipos de bacterias que la Tierra nunca antes había visto. Antes de su llegada, la madera y las plantas muertas permanecían intactas, acumulándose en el suelo. Pero estos microbios aprendieron a descomponer el ligneno, un componente resistente de las paredes celulares de las plantas. Al comenzar la descomposición, el dióxido de carbono se liberó en masa a la atmósfera. Los niveles de oxígeno que una vez. El crecimiento de insectos gigantes comenzó a desplomarse. El mundo se transformaba. Los bosques se fragmentaron y el oxígeno escaseó cada vez más. Para los 1000 pies gigantes y las libélulas, este aire más enrarecido se convirtió en una trampa mortal. A mediados del período Periano, que comenzó hace 299 millones de años y duró 50 millones de años, los niveles de oxígeno en la atmósfera descendieron al 22%. Casi lo mismo que respiramos hoy. Para los insectos gigantes adaptados a la atmósfera rica en oxígeno del Carbonífero, esto fue un grave problema. Desafío. Pero la lucha por la supervivencia continuó. A pesar de la desaparición de muchos gigantes, algunas especies se mantuvieron obstinadamente. Una de estas leyendas supervivientes fue la Meganuropsis permayana, un auténtico depredador aéreo del período Periano. Incluso en la atmósfera más tenue, esta belleza podía alcanzar los 43 centímetros de longitud corporal con una envergadura impresionante de 71 centímetros. Sin embargo, con cada millón de años que pasaba, la situación empeoraba. Los niveles de oxígeno seguían disminuyendo. El clima cambió. Los ecosistemas colapsaron. Cada vez más. Las especies desaparecieron. E incluso los gigantes más resistentes comenzaron a ceder ante la presión de las nuevas condiciones ambientales. Entre los últimos en caer se encontraban los Paleodict, un antiguo orden de insectos voladores que logró sobrevivir hasta el final del período Periano. Podrían considerarse los primeros planeadores del mundo antiguo. Estos maestros del vuelo de 6 alas alcanzaron envergaduras de hasta 55 centímetros, lo que los situó entre los insectos voladores más grandes de la historia del planeta. Y, sorprendentemente, no encontraron su fin debido a depredadores o cambios climáticos, sino de plantas. Durante millones de años, los paleodictas se adaptaron perfectamente a su mundo. Poseían complejas piezas bucales perforantes y succionadoras y se alimentaban de jugos, esporas y polen, todos productos de vegetación antigua como helechos, licopodios, helechos con semillas y coníferas primitivas.
Pero hacia el final del periodo Perán, hace entre 260 y 252 millones de años, el mundo entró en una era de cambios radicales. La vida vegetal familiar, incluyendo coníferas antiguas, helechos con semillas y otra flora prehistórica, comenzó a cambiar rápidamente. Declive o desaparición. Los científicos creen que el mismo culpable fue, una vez más, los altos niveles de dióxido de carbono, que redujeron el valor nutritivo de las plantas. Como resultado, estas plantas fueron reemplazadas por especies nuevas, más resistentes a la sequía, que ya no podían proporcionar la misma fuente de alimento. Los paleodicta estaban demasiado ligados a la flora en desaparición y, al no poder adaptarse, desaparecieron con ella. Los depredadores son una nueva amenaza. Aunque la disminución de los niveles de oxígeno hace millones de años obligó a los insectos a reducir su tamaño, los científicos han observado desde hace tiempo un fenómeno extraño. Incluso cuando los niveles de oxígeno atmosférico volvieron a subir, las formas gigantes no regresaron. ¿Pero por qué? Esta pregunta cobró especial relevancia al estudiar el comienzo del Cretácico, hace unos 150 millones de años. En ese momento, los niveles de oxígeno atmosférico comenzaron a aumentar, alcanzando aproximadamente el 20% en comparación con el 10 o 15% que prevalecía anteriormente. Sin embargo, los insectos permanecieron relativamente pequeños. ¿Qué les impidió crecer de nuevo a sus antiguos tamaños gigantescos? Los paleontólogos Matthew Clapham y Jarrell Carr, de la Universidad de California en Santa Cruz, realizaron un estudio a gran escala analizando más de 10.500 fósiles de insectos voladores que abarcan los últimos 320 millones de años. Los investigadores dividieron este enorme conjunto de datos en intervalos de 10 millones de años. Para cada intervalo, determinaron la envergadura máxima, una medida del tamaño que podían alcanzar los insectos en cada era. Posteriormente, compararon esta información con los niveles de oxígeno atmosférico. Su objetivo era comprender cuándo el oxígeno dejó de ser el principal regulador del crecimiento de los insectos. Y qué cambió en los ecosistemas terrestres durante ese misterioso periodo entre 150 y 130 millones de años atrás. Los resultados confirmaron que, durante los primeros 170 millones de años de evolución de los insectos voladores, su tamaño estaba directamente relacionado con la concentración de oxígeno en el aire. Cuanto más oxígeno, más grandes eran los insectos y viceversa. Pero entre 150 y 130 millones de años atrás, las reglas del juego cambiaron. La causa fue la aparición de las primeras aves. Fue durante esta época que surgió el Archaeopteryx, el nuevo y temible depredadores del cielo. Eran pequeñas criaturas emplumadas, del tamaño de un cuervo, que medían hasta 50 centímetros de largo y pesaban poco más de 1 kilo. Aunque su vuelo aún estaba lejos de perfeccionarse, crearon una nueva presión evolutiva para los insectos. Cuanto más grande era un insecto, más difícil era de maniobrar y más fácil de atrapar. Pronto, los grandes insectos planeadores, parientes de las libélulas actuales, desaparecieron. Su vuelo lento y elegante resultó ineficaz contra estos nuevos cazadores emplumados. Las aves inclinaron la balanza a favor. Bien. A partir de entonces, la velocidad y la agilidad importaron más que el tamaño. Con el tiempo, las aves se volvieron cada vez más ágiles y hábiles en el vuelo. Y entre 90 y 60 millones de años atrás, la situación empeoró aún más para los insectos. Un nuevo depredador entró en escena, el murciélago, específicamente el murciélago Onus, cuyo objetivo principal eran los insectos. Los hallazgos de los investigadores también revelaron el panorama general. Durante los últimos 100 millones de años, el oxígeno atmosférico se ha mantenido relativamente estable en torno al 21%. Sin embargo, los insectos modernos más grandes solo tienen una envergadura de entre 5,8 y 7 centímetros. Comparemos esto con el periodo Triásico tardío, donde los niveles de oxígeno eran los mismos, pero los insectos similares a los saltamontes modernos tenían envergaduras de 15 a 18 cm. Esto resalta un punto clave. En aquel entonces no había depredadores aéreos y los insectos podían permitirse el lujo de mantener su tamaño.
Más tarde, con el auge de las especies de aves, la presión depredadora comenzó a limitar el tamaño de los insectos incluso con los mismos niveles de oxígeno. Según John Harrison, biólogo evolutivo de la Universidad Estatal de Arizona, estos hallazgos respaldan, aunque no prueban por completo, la hipótesis que la aparición de las aves y, posteriormente, de los murciélagos se convirtió en el factor clave que limitó el tamaño de los insectos voladores. Hoy en día, los científicos están seguros de que la extinción de los insectos gigantes fue causada por una compleja cadena de eventos que se desarrolló a lo largo de millones de años. El primer golpe fue la desaparición de los bosques pantanosos tropicales. En su lugar aparecieron arboledas dispersas, similares a islas, con vegetación pobre, lo que dificultó la búsqueda de alimento. Luego aparecieron bacterias capaces de descomponer la madera y liberar CO2. El oxígeno atmosférico disminuyó y se hizo más difícil oxigenar los tejidos. Los insectos comenzaron a encogerse y muchas especies se extinguieron. El golpe final llegó con la llegada de las primeras aves, depredadores activos que cazaban insectos y competían con ellos por el alimento. Como resultado, el mundo de los insectos gigantes, que había prosperado hace 350 millones de años, desapareció 200 millones de años después, dejando solo a sus diminutos descendientes que ahora se arrastran bajo nuestros pies. Pero lo que sigue desconcertando a los paleontólogos de todo el mundo es esto, incluso con los niveles de oxígeno actuales. En ausencia de depredadores, los insectos antiguos podrían haber sido varias veces más grandes que sus parientes modernos. Ya lo hemos mencionado antes. El Gigotitan vulgaris, del período Triásico tardío, lo demuestra. Un insecto parecido a una enorme mantis religiosa con una envergadura de 40 centímetros. Este hecho lleva a los científicos a sospechar que la presión depredadora, y no solo el oxígeno, es ahora el principal factor limitante para el crecimiento de los insectos. Por supuesto, los tamaños extremos de los gigantes carboníferos serían imposibles sin aire rico en oxígeno. Pero sin enemigos naturales, los insectos modernos probablemente podrían crecer 2 o 3 veces más grandes de lo que son actualmente. Al mismo tiempo, si esos antiguos gigantes fueran transportados de alguna manera a nuestro mundo actual, su destino sería sombrío. Lo primero que enfrentarían sería la escasez de oxígeno. Sus cuerpos comenzarían a asfixiarse casi de inmediato. Los especímenes más grandes no sobrevivirían ni una hora, y los más pequeños, incluso si aguantaran brevemente, tampoco durarían mucho. Nuestro clima moderno es demasiado seco y inestable para tales criaturas, y la presencia de depredadores es demasiado alta. Imagínense a que se enfrentaría una mariposa gigante como Paleodict, del período carbonífero, si apareciera de repente aquí y ahora. Privación de oxígeno, plantas desconocidas y una atmósfera árida. Depredadores por todas partes, nada dignos de envidia. Pero, ¿les iría mejor si de repente se encontraran en un mundo gobernado por insectos gigantes? El mundo del carbono está en su contra. Están parados en medio de un desierto pantanoso donde cada paso es un lucha. El aire denso y rico en oxígeno al principio se siente fresco y vigorizante, pero después de unas cuantas respiraciones, la cabeza te da vueltas. Con cada minuto que pasa, tu condición empeora. Este nivel de oxígeno te está llevando a la hiperoxia o intoxicación por oxígeno. En este mundo, no estás en la cima de la cadena alimentaria. Eres tu presa potencial. Cada movimiento que haces resuena a grandes distancias. Y mientras intentas moverte con más sigilo, una libélula gigante del tamaño de un halcón vuela en picado sobre ti con un susurro de alas. Te evalúa y se va. Eres un objetivo demasiado grande para molestarte. Pronto, tu visión comienza a oscurecerse y te asaltan las náuseas. El oxígeno te está envenenando lentamente, pero esa es la menor de tus preocupaciones comparado con lo que acecha en la maleza. Entre los troncos húmedos y las enredaderas enmarañadas se esconde el escorpión más grande de la historia de la Tierra. Mide más de 70 centímetros de largo y acaba de notarte. Este gigante tiene 2 pares de ojos, lo que le da una visión sorprendentemente buena. Pero no le interesas como presa. Caza artrópodos, moluscos y anfibios más pequeños. Y reptiles. Para esta criatura,
eres una amenaza. Y está lista para eliminarla en cuanto te acerques. Está armada con una cola curva y un aguijón venenoso. Un golpe bastaría para acabar contigo. Desde el otro lado del bosque, abriéndose paso entre el follaje, un milpies del tamaño de un cocodrilo promedio aparece lentamente. Es un omnívoro al que no le importa si eres presa o depredador. Se contentará con el simple hecho de que ya no te muevas. Se pondrá a trabajar como. Tan pronto como el escorpión termina su trabajo, las cosas se ponen feas para ti. Tu condición empeora. En lo alto, libélulas gigantes zumban constantemente, llenando el aire con una vibración zumbante. Y la sombra del bosque alberga el silencio de quienes quieren matarte y de quienes solo quieren alimentarse de ti. Quizás pienses en refugiarte cerca del agua, pero esa sería la peor decisión que podrías tomar. Aquí, en los pantanos y canales, reina el ortocanto, un antiguo depredador cuya forma adulta podría. Alcanza los 3 metros de largo, casi del tamaño de un gran tiburón blanco. Es rápido, ágil y caza activamente. Si aún no te ha notado, es solo cuestión de tiempo. E incluso si tienes la suerte de evitarlo, otro peligro te espera en el agua. Uno de los primeros tiburones en evolucionar es el de Tacanthus. Con su extraña aleta dorsal en forma de yunque, este depredador de 1,8 metros te vería fácilmente como una presa y atacaría primero. En este mundo, todo está en tu contra. El oxígeno está destruyendo lentamente tu cuerpo. Primero, tú. Sistema nervioso, luego los procesos respiratorios, luego la circulación. No es una muerte rápida. El envenenamiento será lento y agonizante. Pero lo cierto es que probablemente no sobrevivirás lo suficiente como para que el oxígeno te mate. Algo te alcanzará primero, como el escorpión gigante, por ejemplo. Encontrarte en este mundo sería peor que cualquier pesadilla. Pero ahora que hemos descubierto qué causó la caída de los insectos gigantes y hemos echado un vistazo a su era, te invitamos a conocer lo más fascinante. Habitantes de este peligroso mundo. Si te encontraras en las selvas del Carbonífero, la primera sensación que sentirías probablemente sería aturdimiento, mareo y visión borrosa. Esto se debería a los excesivos niveles de oxígeno, tan abundantes que incluso una pequeña chispa podría encender la madera húmeda. Al mirar hacia abajo, probablemente verías tus pies hundirse ligeramente en el pantano, lo cual sería típico, ya que la alta humedad y los ambientes pantanosos eran un sello distintivo del Carbonífero. Pero un verdadero espectáculo ocurriría sobre ti en el cielo. Si levantaras la vista, verías algo similar a pájaros volando, con sus alas emitiendo un fuerte zumbido y una notable vibración en el aire. Se trataba de mariposas prehistóricas gigantes conocidas como Paleodictyoptera. La envergadura de un representante típico de esta especie era de 40 centímetros en promedio, y los ejemplares más grandes alcanzaban los 56 centímetros, casi 10 veces el tamaño de los insectos voladores modernos. Las Paleodictyopteras se encontraban entre las criaturas aladas más grandes del Carbonífero. Su nombre, que significa ala reticulada antigua, se refiere a los intrincados patrones de sus alas, que parecían una delicada malla. Además de 2 pares de alas estándar con patrones vibrantes, estos insectos también tenían pequeñas proyecciones cerca de la cabeza que podrían haber servido como estabilizadores durante el vuelo. En la cabeza, tenían un proboscis que utilizaban para consumir fluidos vegetales, un ejemplo temprano de adaptación a este tipo de alimentación. Aparte de su enorme tamaño, la ópera paleolítica no tenía forma de intimidar. Eran herbívoros inofensivos, interesados únicamente en los jugos ricos en nutrientes de las plantas. No se podía decir lo mismo de un depredador terrestre del Carbonífero, que representaba una amenaza mortal para todo lo que se cruzara en su camino. No sería difícil detectarlo, ya que era el escorpión más grande de la historia del planeta, conocido como Pominoscorpius curtinensis. Alcanzaba hasta 71 centímetros de longitud. Como referencia, el escorpión moderno más grande, el escorpión emperador, apenas alcanza los 20 centímetros. El Pominoscorpius tenía un cuerpo enorme, cubierto con un exoesqueleto quítono que le proporcionaba una excelente protección contra otros depredadores.
Sus grandes y poderosas pinzas, equipadas con garras afiladas, le permitían atrapar y sujetar a sus presas. Mientras tanto, su cola curva con un aguijón venenoso servía como sentencia de muerte para las presas capturadas bajo la presión de las pinzas. El Palmón scorpius era un depredador activo que, por lo general, cazaba artrópodos, moluscos, anfibios y reptiles más pequeños. Presente tanto en tierra como en agua, su adaptación al entorno acuático. Prosperaba como depredador en mares antiguos. Y si no te costaba trabajo distinguir a este escorpión gigante del tamaño de un Bull Terrier, él también te detectaría fácilmente. Tenía 2 pares de ojos, 2 centrales para la percepción espacial y otro lateral, probablemente para detectar la luz. Además, es posible que tuviera receptores sensoriales en el cuerpo, lo que mejoraba aún más su capacidad para orientarse y localizar presas. Si no te considerabas aracnofóbico antes de encontrarte con este escorpión venenoso de casi 76 centímetros. Escorpión, podrías desarrollar un nuevo miedo. Pero por ahora, volvamos a los cielos carboníferos, donde además de benignas mariposas prehistóricas como la Paleodict, encontramos depredadores alados. Este depredador nos resultaría sorprendentemente familiar, ya que sus descendientes se encuentran hoy en día. Las libélulas, excepto que estas eran anómalamente gigantescas, más de 10 veces más grandes que sus parientes modernos. La megora fue uno de los insectos voladores más grandes de todos los tiempos. Mirándola, no es tan diferente de una libélula común. Libélula, aunque gigante. Y en cierto modo lo es. Con una envergadura de 6,5 a 7 metros y una longitud corporal de hasta 40 centímetros, rivalizaban en tamaño con los halcones peregrinos modernos. Hace más de 300 millones de años, estos insectos gigantes eran temibles cazadores aéreos. Mantuvieron el título de superdepredador de los cielos carboníferos hasta el final del período Periano, cuando surgieron los primeros reptiles planeadores. Y, en realidad, sus grandes ojos compuestos, que proporcionaban una visión de casi 360 grados, les permitían avistar presas desde arriba y desde abajo. Además, sus fuertes patas. Las espinas para capturar presas eran características de depredadores muy agresivos y peligrosos. Se cree que sus presas a menudo incluían las mariposas gigantes mencionadas anteriormente. Su adaptabilidad a diferentes entornos les permitió a las Meora emplear una doble estrategia de caza. Podían posarse en la proverbial atalaya, esperando emboscar a una presa potencial o perseguirla activamente en vuelo. Depredadores rápidos y ágiles, destacaban en maniobras aéreas precisas, evitando obstáculos con precisión mientras perseguían a sus objetivos. Si bien las libélulas gigantes no tenían oponentes formidables en el aire, vivir en tierra representaba un desafío incluso para el poderoso Palmon scorpius, especialmente al enfrentarse a otra criatura colosal conocida como Arthroplura. Música, un titán entre los invertebrados terrestres, Arthroplura podía aterrorizar a cualquiera con su apariencia y tamaño. Es el milpiés más grande que jamás haya existido y, al mismo tiempo, el invertebrado terrestre más grande en la historia de la Tierra. Los miembros más pequeños de este género alcanzaban hasta 30 centímetros de longitud, mientras que los más grandes. Los especímenes alcanzaban la asombrosa altura de 2,6 metros y pesaban 50 kilos. Compárese con el milpiés más longevo de la actualidad, Aurascorus gegas, que solo alcanza los 33 centímetros. Su cuerpo constaba de 30 segmentos acorazados, cada uno de hasta 50 centímetros de ancho, con un par de patas debajo de cada segmento. Como muchos artrópodos, Arthroplura se desprendía periódicamente de su exoesqueleto cuando la capa exterior protectora le quedaba pequeña. Uno nuevo y más resistente crecía en su lugar. Se cree que Arthroplura poseía un exoesqueleto protector extremadamente duradero, lo que podría proteger sus encuentros con depredadores. Sin embargo, cabe destacar que tales enfrentamientos con otros animales eran muy raros, ya que el período carbonífero no era conocido por tener muchos depredadores. Incluso los escorpiones gigantes probablemente dudarían en atacar a un milpiés varias veces más grande. No se han encontrado fragmentos fósiles de la cabeza y la boca de estos gigantes, por lo que la dieta de los especímenes más grandes sigue siendo incierta.
Sin embargo, los científicos especulan que estas manifestaciones reptantes de insectofobia probablemente se alimentaba de materia vegetal en descomposición y semillas. Presumiblemente, los ejemplares jóvenes eran estrictamente vegetarianos, mientras que los adultos podrían haberse dado el gusto ocasionalmente con carne en descomposición o incluso con pequeños animales. Pero la naturaleza única de la selva del Carbonífero no termina aquí. Entre los pantanos, otro depredador acechaba esperando pequeños reptiles y anfibios. Parecía una araña inusualmente grande. Aunque no era una araña verdadera, era un pariente lejano, un escorpión marino conocido como Megaracne. Música, su increíble parecido con las arañas confundió inicialmente a los paleontólogos cuando encontraron sus restos fosilizados, lo que los llevó a supuestamente darle el nombre de Megaracne, que se traduce como araña grande. Sin embargo, después de un tiempo, se hizo evidente que Megaracne era un escorpión marino de un tamaño notable. Su longitud corporal alcanzaba los 57 centímetros. Y su estructura única me permitía alimentarme mediante un método llamado alimentación por barrido. Con apéndices en forma de pala, raspaba a través de superficies blandas. Sedimentaba en ambientes acuáticos como pantanos y ríos, capturando y consumiendo pequeños invertebrados como gusanos, insectos y artrópodos más pequeños. Ocasionalmente, se alimentaba de presas terrestres como reptiles y anfibios. Sin embargo, los animales terrestres eran probablemente más rápidos que Megaracne y, por lo tanto, presas menos exitosas. Parece que este escorpión marino se escondía en una madriguera o río, esperando a las víctimas que se acercaban demasiado a su guarida mortal. En cuanto a la caza activa, su antepasado, Terraotus, un escorpión marino gigante. El escorpión que vivió hace más de 400 millones de años era mucho mejor. Esta especie no solo era más dinámica, sino también más grande que Megaracne. Su longitud era casi comparable a la altura de un humano promedio, 1,5 metros. Y si crees que este artrópodo es inusualmente grande, es solo una ilusión. Comparado con el gigante llamado Ibopterus, Terraotus queda en segundo plano. La longitud de los especímenes más grandes de Ibopterus podía alcanzar de 1,8 a 2 metros. Probablemente ostentaba el récord de ser el más pesado de su especie. Debido a sus cuerpos anchos y compactos, el método de alimentación de este gigante no era muy diferente al de sus parientes más pequeños. Seguía siendo el mismo método de alimentación por barrido, excepto que su dieta podría haber incluido reptiles y anfibios más grandes. Y no, este no es el límite para los artrópodos gigantes. El representante más grande de esta especie puede considerarse con seguridad el Gilopterus, que vivió hace 400 millones de años. Alcanzaba un tamaño de entre 2,3 y 2,6 metros, lo que lo convierte en uno de los artrópodos más grandes jamás descubiertos. El principal. Sus garras eran herramientas de defensa y caza. Podían medir aproximadamente 42 centímetros de largo y eran lo suficientemente poderosas como para agarrar y aplastar fácilmente a sus presas. Sin embargo, un tamaño tan grande no equivalía a un peso descomunal debido a la simplicidad de su anatomía. Y a pesar de tener una longitud comparable a la de un automóvil, el peso de un Gilopterus probablemente no superaba los 100 kilogramos. No todas las criaturas del periodo de las coníferas se vieron afectadas por el gen gigante. En medio de la húmeda selva prehistórica, donde enormes libélulas llenaban los cielos y las aguas albergaban escorpiones gigantes, había otros seres, criaturas tan diminutas que sería difícil distinguirlas bajo los pies. Con el nombre de trigonautas, pueden considerarse prototipos de las primeras arañas de la historia. Los miembros más pequeños de la especie medían apenas unos milímetros, mientras que los más grandes alcanzaban los 5 centímetros. Estos fueron los primeros arácnidos terrestres conocidos por la ciencia. Aparecieron hace más de 400 millones de años, mucho antes del Carbonífero, y estaban completamente adaptados a respirar aire y ya no dependían de agua. Su apariencia no era muy diferente a la de las arañas modernas. El cuerpo estaba dividido en un ceplorax y un abdomen segmentado y cubierto de placas quitenosas. Sus patas también eran similares a las de las arañas. Sin embargo, a diferencia de las arañas modernas, no podían tejer telarañas.
Susaflorax estaba protegido por una carrapaza, lo que les valió el apodo de arañas acorazadas. Estas fueron algunos de los depredadores más pequeños de su tiempo, cazando invertebrados de cuerpo blando como gusanos, por ejemplo. Probablemente no usaban veneno para cazar, sino que dependían de... Agarraban a sus presas con las patas, sujetándolas para consumirlas. Es posible que también se alimentaran de plantas, al igual que ciertos ácaros, que, como referencia, tenían una apariencia similar a la de los gatillos. El período carbonífero fue un escenario ideal para experimentos evolutivos. Criaturas únicas, gigantescas y a menudo peligrosas dominaban el aire y la tierra. Sin embargo, quizás uno de los experimentos evolutivos más fascinantes de este período se llevó a cabo bajo el agua, creando algunas de las criaturas mejor acorazadas de la época. El Lepidocalas era una antigua especie de gusano que vivió hace unos 400 millones de años en el territorio de la actual Australia. Prosperaba en arrecifes poco profundos y se alimentaba de desechos orgánicos. Con apenas una fracción de pulgada de longitud, estas criaturas solo podían observarse en detalle con un microscopio. Sin embargo, tienen otro apodo más memorable, el gusano Excalibur. Este nombre, inspirado en la legendaria espada del rey Arturo, se lo ganó con razón. Exteriormente, parecían caballeros con armadura pesada. Cubierto con placas superpuestas de cristales de calcite que se extendían por todo su cuerpo, esta armadura proporcionaba una protección extremadamente duradera. Bajo la capa de cristal se encontraba un exoesqueleto ligero, similar a la cota de malla que usaban los caballeros debajo de su armadura. Además, el gusano Excalibur podía enroscarse en una bola, protegiendo las partes de su cuerpo desprotegidas y, por lo tanto, vulnerables. Los bordes afilados de su armadura cristalina lo hacían aún más formidable para los enemigos potenciales, ya que sobresalían cuando el gusano. Enroscados. Pocas criaturas eran capaces de dañar a estos gusanos acorazados. Morder su caparazón cristalino era casi imposible, y tragarlos tampoco era una gran opción. La evolución proporcionó a estos gusanos defensas impecables. Pero al final, esto tuvo un coste significativo. Incluso esta sólida protección que garantizaba la seguridad de los depredadores tenía una desventaja. La pesada armadura limitaba su movilidad, lo que dificultaba la búsqueda de alimento o la dispersión a nuevos hábitats. Como resultado, el gusano Excalibur no dejó descendientes notables. Su extinción definitiva coincidió con la extinción masiva del final del período Deoniano.